Aquí estamos con la sexta clase del cristianismo y la cultura. Espero que hasta ahora hayamos ido viendo un poco sobre lo que es la cultura, que comprendamos más lo que es la cosmovisión, que hayamos visto la vez pasada sobre los cambios culturales. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente me llega a mí. Es un tema que me gusta mucho, sobre el tema de ser extranjeros y forasteros en este mundo. Vamos a comenzar hablando de Filipenses capítulo 3. Filipenses 3 es parte de una carta que Pablo escribió desde la cárcel a los cristianos en Filipos. Filipos era una colonia romana, un lugar donde los romanos buscaban establecer bien su cultura y los miembros de los ciudadanos de Filipos, la gran mayoría eran ciudadanos romanos. Muchos de ellos habían servido en las fuerzas armadas del imperio y como premio habían recibido tierra en Filipos, una colonia. Entonces habrán sido patriotas, ¿no? Buenos romanos. Entonces Pablo les escribe y él empieza hablando de su vida antes de ser cristiano. Él dice en el versículo 4, dice: aunque yo tengo de qué confiar también en la carne, si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley irreprensible. Eso es impresionante. Él dice, yo tenía todo. Yo era el judío perfecto. Yo era lo que un judío aspiraba a ser. Hasta dice que en cuanto a la ley era irreprensible. Yo no me atrevo a decir eso. Yo soy consciente de mis pecados, pero Pablo dice que él seguía la ley a la perfección. A la manera judía. No. Porque seguro que él sabía que tenía algún pecado, pero bajo el sistema judío, ese pecado había sido quitado por el sacrificio, ¿no? Pero él guardaba la ley. Y él dice en versículo 7, pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y además considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Él dice, todo esto, todo lo más valioso, todo lo que era, mi currículum, es basura. Y esa palabra basura, si la han estudiado, es una palabra fuerte. No habla del excremento, ¿no? Capaz que una palabra que algunos cristianos estaban ofendidos que Pablo haya usado esa palabra. Pero Pablo dice lo que él era antes, comparado con estar en Cristo, todo eso es basura. Dentro de eso cabe su ciudadanía, porque él también era ciudadano romano. Ahora pasemos al versículo 17 aquí de Filipenses 3, donde dice: hermanos, sed imitadores de mí,
y prestad atención a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan por ahí de quienes os hablaban muchas veces y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de ellos será la perdición. Su Dios es su estómago, su gloria se halla en su vergüenza y piensan solamente en lo terrenal, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Ven el contraste ahí? Bueno, primeramente, ven esa palabra tan impactantes para los filipenses, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Ellos eran ciudadanos romanos, orgullosos de serlo. Pablo también, y él dice, no, eso es basura. Eso no importa, eso es del pasado. Nosotros ahora somos ciudadanos de los cielos. Y ven el contraste. Porque algunos piensan en lo terrenal, pero nosotros somos ciudadanos de los cielos. Podemos decirlo al revés. Algunos son ciudadanos de lo terrenal, pero nosotros pensamos en el cielo. Somos extranjeros. Somos forasteros. Y así debemos vivir. Yo viví en la Argentina 15 años. 15 años. Como extranjero, forastero. Y yo me acuerdo muchas veces que salía a comprar algo, un poco de pan o lo que fuera. Y yo pedía pan y el panadero me miraba, ¿no? Siempre inclinaba la cabeza así. Sí, ¿usted de dónde es? ¿Sabían que yo no era de ahí? Mi acento me traicionaba, ¿no? Se notaba que yo no era argentino por la forma en que hablaba. Hebreos 11, un pasaje que a mí me encanta. Hebreos 11, 13 a 16. Dice, conforme a su fe murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas, hablando de Abraham y su familia, que ellos no recibieron la tierra prometida, ¿no? Ellos vivieron con fe en Dios, vivieron una relación con Dios, pero no recibieron la promesa. Dice más bien, las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran, escuchen bien esto, extranjeros y peregrinos en la tierra. Forasteros, otra versión dice. Los que así hablan claramente dan a entender que buscan otra patria. Es un acento espiritual que debemos tener. Que debemos poder hablar de una forma que la gente diga, usted no es de aquí. Usted no es como los demás. Usted no es de aquí. ¿De dónde es? Y que podamos decir, somos de los cielos, somos ciudadanos de los cielos. Dice, pues si de veras se acordaran de la tierra de donde salieron, tendrían oportunidad de regresar. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué lindo. Yo no quiero que Dios se avergüence de mí, diciendo, sí, ese Timothy, ese es mío. ¿No? Yo no quiero vivir de una forma que Dios tenga vergüenza de mí. ¿Cómo puedo evitarlo? Viviendo como extranjero. Yo regresé de la Argentina, regresé a Texas. Vivo en Texas desde 2002. Nací en Texas
y ahora estoy viviendo en Texas. Pero aquí en Texas soy tan extranjero, tan forastero como lo era en la Argentina. Así debo vivir. Así debo pensar. Yo no soy de acá. Esta no es mi patria. Yo soy muy patriota de mi patria celestial. Soy muy patriota de esa patria. Así tenemos que vivir los cristianos, así tenemos que pensar los cristianos. No soy de acá, yo voy a ser distinto, voy a hablar de otra forma, voy a vestirme de otra forma, voy a vivir de otra forma, porque yo no soy de acá. Que me miren, que me digan, ¿de dónde es? Usted no es de acá. Eso es lo que quiero, eso es lo que anhelo, eso es lo que necesito. Nosotros necesitamos aprender a vivir como extranjeros, sea donde sea. Cuando yo viví en la Argentina, yo cumplía las leyes, yo pagaba impuestos, yo era un buen vecino, pero no era de ahí. Y nunca llegué a ser de ahí. Y aun si sacara la ciudadanía argentina, no sería de ahí. No solamente que sea de Estados Unidos, sino que yo soy de la patria celestial. Y así tenemos que vivir. Así tenemos que vivir. Nosotros tenemos que pensar en cómo vivir como extranjeros. En 1 de Pedro, capítulo 2. Otro pasaje hermoso. 1 de Pedro 2. Comenzando con el versículo 9, dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en el tiempo pasado no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, versículo 11, yo os exhorto como a peregrinos y expatriados, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Tened una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que ellos os calumnian como a malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Nosotros tenemos que vivir como extranjeros, pero no separados del resto del mundo, sino viviendo vidas entre los paganos, entre los no creyentes, viviendo entre ellos, con ellos, para que puedan ver nuestras buenas obras y glorificar a Dios. Estamos aquí con una misión. Somos extranjeros, pero no somos turistas. Los turistas vienen y están pensando en sí mismos, buscan pasarlo bien y no tienen mucho interés en el bienestar del lugar donde estén. Intercambian con algunas personas, pero no buscan formar relaciones. Están de paso y lo quieren pasar bien. Los cristianos no podemos vivir así, no podemos vivir como turistas. Pero tampoco somos inmigrantes. Los inmigrantes vienen, sí, para injertarse en la sociedad, pero ya quieren ser igual que los demás. Quieren imitar a los demás, vivir como los demás, formar parte del lugar donde estén. Nosotros no hemos sido llamados a vivir así. Formamos relaciones, cumplimos las leyes, pagamos los impuestos, pero no llegamos a ser uno de ellos. Nosotros somos separados, santos, un pueblo santo, adquirido por Dios,
para cumplir sus propósitos. Tampoco somos refugiados, ¿no? Los refugiados han sido echados de algún lugar por algún motivo o han tenido que huir y buscan sobrevivir, ¿no? Y están ahí tratando de protegerse. Ese no es la forma que tenemos que vivir como extranjeros. Nosotros no estamos como los peregrinos que vienen por un motivo religioso que tiene que ver con el lugar, pero vienen de paso. Hay cristianos que viven así, ¿no? Que solamente quieren enfocarse en la iglesia y los asuntos religiosos y dejar afuera a los demás. Pero no somos así, no somos turistas, no somos inmigrantes, no somos refugiados, no somos peregrinos, nosotros somos embajadores con una misión. Hemos sido enviados a esta tierra para vivir aquí como extranjeros, pero extranjeros con una misión. Tenemos una misión diplomática, estamos representando el reino de Dios. Estamos aquí como embajadores de Dios. 2 Corintios 5:20 lo dice claramente. 2 Corintios 5:20, Pablo dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como Dios os exhorta por medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa es la misión. Llamamos al mundo a la reconciliación con Dios. Llamamos al mundo para volver a Dios. Somos embajadores. Representamos a nuestro reino. Tenemos una misión. El embajador que vive como turista pronto pierde su empleo, ¿no? El embajador que solamente es un peregrino religioso no tiene empleo. El que quiere ser inmigrante ya se ha olvidado de su país. El refugiado también está dejando atrás. Nosotros estamos aquí representando el reino de los cielos. Somos embajadores de Dios. Y tenemos que ser buenos embajadores. En la Argentina, en los años 40, el embajador de Estados Unidos se llamaba Sproul Braden. No es un nombre como Sproul, no, pero era el nombre de él. Y Sproul estaba ahí y veía la política de la Argentina y no le gustaba el camino por el cual andaba el país. Sobre todo uno de los candidatos a presidente no le caía bien y él hizo todo en su poder para oponer a este hombre. Algunos dicen que hasta él hacía campaña por el país oponiéndose a Juan Perón. Pero los periodistas supieron bien cómo manejar esa situación. Llenaron Buenos Aires y el país con calcomanías que decían Braden o Perón. Pueden votar al embajador o un argentino. Pueden votar de un gringo, un yanqui, un argentino. Y Perón ganó por muchísimo. Porque Braden no actuaba como embajador. Ya se estaba metiendo en asuntos de otro país en vez de representar los intereses de su propio país. Ahora yo sé, todo eso es muy complicado, yo comprendo que él también lo hacía por interés de su país, pero le digo, el embajador que se mete en los asuntos del país que no es suyo, no funciona como embajador. Nosotros tenemos que cuidarnos de meternos de más en los asuntos políticos, los asuntos, de todo, educativo, económicos. Tenemos que recordar que el país donde estamos no es nuestro país.
somos de los cielos. Somos patriotas de una patria celestial. En Jeremías capítulo 29, Jeremías recibe una carta para los exiliados, los que habían sido llevados cautivos a Babilonia, porque ellos no sabían cómo vivir, y algunos estaban diciendo, bueno, no hagan nada acá porque ya pronto vamos a regresar a Israel. Y Jeremías dice que no es así. Comenzando con el versículo 4, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los que están en la cautividad, a quienes hice llevar cautivo de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos, contraed matrimonio y engendrad hijos e hijas, tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas en matrimonio para que den a luz hijos e hijas, multiplicaos allí y no disminuyáis. Procurad el bienestar de la ciudad a la cual os hice llevar cautivos, rogad por ella a Jehová, porque en su bienestar tendréis vosotros bienestar. Pienso que es un modelo para nosotros que estamos viviendo en otro país. No le dice, háganse babilonios. No, ese no es el asunto. Pero sí dice, ayuden al bien. Procuren el bien del lugar donde estén. Oren por esa ciudad. Trabajen por esa ciudad. Hagan de ese lugar un lugar mejor. Lo que tenemos que hacer como cristianos. Nosotros buscamos el bien del lugar donde estamos, sabiendo siempre que no somos de ahí. Sabiendo que somos embajadores de otro reino, sabiendo que somos extranjeros y forasteros. Nosotros, cuando miramos la cultura con sus cambios, podemos mirar un poco de afuera porque somos de afuera, ¿no? Y estamos aquí con una misión diplomática. Nosotros representamos los intereses del reino de Dios y podemos mirar esos cambios y compararlos con el reino, los valores del reino, y así sabremos actuar. Como vimos la vez pasada, Daniel no se dejó llevar por la cultura, ni los babilonios, ni los persas. Él se mantuvo con su identidad como judío, como creyente. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros estamos donde estamos por la voluntad de Dios para que sirvamos como embajadores para su reino. Vivamos como extranjeros y forasteros. Vivamos como embajadores. Tal vez sea el tema de este curso, de que nosotros tenemos que llevarnos en este mundo como personas de otro lado, de otro reino, porque lo somos. Bien, en la próxima clase ya vamos la clase que siguen, vamos a estar viendo lo que dice Juan sobre el mundo y lo que dice Pablo sobre la cosmología, ¿no? Así que repasen lo que hemos visto hasta ahora y en la próxima clase vamos a seguir hablando de este tema. Muchas gracias. Hasta la próxima.